Y todos sabemos que el Grupo de Puebla está apoyando a Maduro. O sea, para el Grupo de Puebla los narcotraficantes son financistas, literalmente, financistas de su proyecto regional. Rodrigo, hay un tema importante y quiero especificar el caso de Gustavo Petro. Él ha planteado la legalización del uso de la cocaína, él ha planteado también una serie de teorías que buscan culpar a otros del negocio interno del narcotráfico. Es que aquí hay muchas ONGs financiadas, muchas estaban financiadas por USAID, hoy gracias a Dios eso está cambiando, pero hay muchísimo financiamiento también de la Comunidad Europea y de tanto países de Europa como de organizaciones de todo tipo de Europa, y hay fundaciones privadas de Estados Unidos como las... Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre la estructura del crimen organizado, el narcotráfico. Y vaya qué tema, vamos a hablar de la región, empezando por Colombia, por Venezuela y llegando hacia el llamado Triángulo Norte, qué es lo que está pasando con las estructuras de los carteles y particularmente ahora que el gobierno de los Estados Unidos tiene mayores herramientas para atacar las organizaciones criminales que en algunos casos son ahora organizaciones terroristas extranjeras. ¿Cuáles son los elementos que podemos revisar? ¿Cómo está el narcotráfico para traer la droga a los Estados Unidos? Se vienen tejiendo nuevos puntos y hay gente que no los ha logrado visualizar. En Guatemala, por ejemplo, qué pasa con la zona de México, de Honduras. Todo esto lo vamos a discutir con nuestro invitado, a quien ya le vamos a dar la bienvenida, pero antes quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Desde España, un abrazo gigante a todos nuestros amigos y a nuestra audiencia de allá. Igualmente queremos saludar a todos los que se están conectando a través de nuestro space de X, de todas nuestras plataformas en las redes sociales y por supuesto la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube, en Rumble y en Patreon.com. Si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Y ahora sí, también quiero saludar a nuestros amigos del Super Chat de YouTube. Bienvenidos todos y bienvenidos nuestros maravillosos moderadores que nos acompañan en esta emisión del día de hoy. Bienvenido también Rodrigo Arenas, él es el presidente editor de República.com. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Maybor. Aquí un gusto para mí estar contigo y estar con toda la audiencia que tienes alrededor de todo el universo hispanoamericano. Muchísimas gracias. Estamos muy, pero muy complacidos de poder conversar contigo porque sabemos que manejas muy buena información sobre la estructura del narcotráfico en la región y los nuevos retos que esas organizaciones tienen en vista de los cambios que se están generando desde Estados Unidos. Empecemos por una especie de revisión de la región para luego ir con puntos específicos de los países que queremos tocar hoy. Pues claro que sí, Maybor, con mucho gusto. Mira, pues en efecto a mí ese es un tema que me tiene sumamente preocupado porque con esta nueva ola de gobiernos socialistas del Grupo de Puebla, la gran mayoría que tenemos hoy pues gobernando toda esta región en su gran mayoría, pues el narcotráfico ha encontrado una tierra muy fértil, esa es la verdad, muy, muy fértil, y eso lo podemos ver claramente en lo que podemos llamar donde nace el narcotráfico, que es en Colombia, y donde termina la última milla, digamos, hacia el mercado final de Estados Unidos, que es México. Esos dos países que han sido gobernados por socialistas, miembros del Grupo de Puebla y del Foro Sao Paulo, pues en los últimos 3 años, 2 años, depende de lo que lleven de gobierno, su situación de narcotráfico ha incrementado exageradamente, o sea, sin precedentes el incremento que ha habido. Entonces, eso creo que es bien importante considerarlo, Maybord, porque no es un tema, muchos le echan la culpa, y yo soy uno de ellos, obviamente al consumo, ¿no? Al consumo que hay en Estados Unidos, a la demanda del mercado de Estados Unidos, pues que es una demanda que hay que batallar y que Estados Unidos tiene que darle la batalla en esa parte, en la parte de la demanda.
Pero también cuando tú tienes un negocio tan rentable, tan líquido en efectivo, y que te dejen pues operar a todas las anchas que puedas, con todas las libertades, y que el gobierno se vuelva prácticamente tu socio, pues obviamente se genera pues este desorden, este caos que están viviendo hoy Colombia, que está viviendo México, y que países como Guatemala y Honduras estamos al borde de entrar. Honduras ya tiene hoy una situación sumamente compleja en inseguridad ciudadana, está alrededor de los 60, 50, 60 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Creo que, si no estoy equivocado, San Pedro Sula sigue siendo la ciudad con más muertos per cápita del mundo, o sea, realmente preocupante. Y bueno, y vemos ahí las actitudes de la presidenta de Honduras, ¿verdad? Que niega extradiciones. Ahorita está medio cambiando de opinión, pero ya veremos cuánto le dura, ¿no? Y por otro lado, aquí en Guatemala, pues igual, tenemos un gobierno socialista de hace más o menos 14 meses para acá, y que vemos en el Congreso de la República, en donde sabemos que hay mucha gente, muchos diputados de nuestro Congreso de la República que hoy son financiados por estructuras del narcotráfico, que están ellos haciendo alianzas con estas personas. Y ya empezamos a vivir, ya la semana pasada, tuvimos un tiroteo en una carretera muy, muy transitada, que le llamamos aquí Carretera El Salvador. Ayer asesinaron a un alcalde, también, que a todas luces es un tema de narcotráfico. En fin, es sumamente preocupante cómo esta alianza entre los gobiernos socialistas y los narcotraficantes, pues lo único que hacen, o lo que más hacen, tal vez lo quiero decir así, es dañar la paz social de los países, arruinar la calidad de vida. México ya estaba en una calidad de vida muy, muy buena en la gran mayoría de sus ciudades. Hoy Guadalajara, Ciudad de México, ya ciudades que no tenían problemas de inseguridad, lo están teniendo hoy a un nivel de que está expulsando a la gente otra vez. Entonces, no digamos Colombia, que había mejorado muchísimo también todos sus indicadores y su calidad de vida y su seguridad. Y bueno, sabemos que hoy Colombia también ha pasado algunas crisis, como la que está pasando actualmente en el Catacumbo, que es un narcotráfico, pues ahí sí que totalmente sin ningún tipo de límites. Rodrigo, hay un tema importante y quiero especificar el caso de Gustavo Petro. Él ha planteado la legalización del uso de la cocaína, él ha planteado también una serie de teorías que buscan culpar a otros del negocio interno del narcotráfico. Y también se ha invertido miles y miles y miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en los planes que luchan contra el narcotráfico en Colombia, Plan Colombia, todo lo que se ha hecho, el plan de paz de Santos, y también el mantenimiento por parte de los contribuyentes estadounidenses de la JEP y de una serie de ONGs en Colombia que terminaron siendo parte de lo que se supone se estaba combatiendo. Y Petro ha sido muy específico, y particularmente en estas últimas semanas, que ha estado elevando la narrativa no solamente contra el presidente Trump, contra los Estados Unidos, sino que pareciera que está planteando un modelo alternativo económico, previendo que pueda haber una ruptura en el marco de la estructura que ha permanecido con Colombia y Estados Unidos en las últimas décadas. Y también el tema de Venezuela, que cada día se acerca más. Hay un planteamiento de la zona económica especial en la frontera colombo-venezolana, que sin duda alguna podría beneficiar el lavado de dinero y el crimen organizado, y teniendo en cuenta también lo que pasa en Venezuela, que se ha convertido prácticamente en una de las naciones donde hay más paso de drogas, más salida de drogas, y adicionalmente a ello producción en muchas de las zonas de la frontera. ¿Cómo puedes plantearle esto? Porque en vista de las circunstancias que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿qué crees tú que puede hacerse? Porque Petro está marchando en interés contrario a lo que por lo menos yo sé que la mayoría de los colombianos hubiesen querido.
Mira, yo creo que eso no es casualidad. Si bien dicen que en la política no existen las casualidades ni las coincidencias, eso coincide con 4 años que estuvo el señor Todd Robinson al frente de INL. INL es una institución de Estados Unidos que hay que ponerle el ojo, International Narcotics and Law Enforcement. Si no estoy equivocado, es la institución que más dinero tiene para todo lo que es, digamos, llamémosle el Western Hemisphere, ¿verdad? El hemisferio occidental, digamos, hispanoamericano, México, hasta, no sé si hasta Colombia o más abajo, porque en teoría es la institución de Estados Unidos, además de la DEA, pero digamos es la institución de Estados Unidos que iba a apoyar a estos gobiernos a darle la batalla contra las drogas. Aquí estuvo este personaje, bueno, no aquí, en Guatemala este personaje, Todd Robinson, fue embajador durante 3 años y ahí estuvo 4 años en INL y él hizo una amistad muy personal con Iván Velásquez. Iván Velásquez fue el ministro de Defensa hasta hace 2 semanas de Colombia, un tipo absolutamente socialista, un tipo absolutamente digamos, con una agenda política ideológica por encima de cualquier cosa, de la seguridad, de la justicia, de cualquier cosa. Y estas 2 personas tenían una amistad personal. Y para mí, ahí hubo un espacio, deja al narco trabajar, ¿verdad? No lo ataques como... ¿Por qué razón? Porque por el otro lado, tanto Iván Velásquez, y eso lo ves cuando Iván Velásquez estuvo aquí en Guatemala como comisionado de la CICIG, y Petro, ellos no miran al narcotráfico, al narco como un enemigo. Ellos miran al empresario, sí, al empresario legítimo lo miran como un enemigo, pero no miran al narco como un enemigo. Es más, yo estoy seguro que lo ven como una fuente de financiamiento, como una manera, ya que ellos creo que ya se dieron cuenta que la gran mayoría de sus políticas públicas expulsan empresas, generan pobreza, porque obviamente al atacar a la empresa legítima, pues se genera pobreza, se reduce la generación de riqueza, pues ellos han visto al narcotráfico como este sustituto. Y como muchos de ellos son consumidores de estos productos, pues yo creo que tampoco los ven tan mal. O sea, verás, como lo consumen y al mismo tiempo los ven como una fuente de financiamiento y un aliado para destruir a lo que ellos les llaman sus enemigos, que para empezar generalmente es el empresariado, lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en México, lo podemos ver en Guatemala. Yo creo que ahí es donde sus cerebros funcionan de esa manera. Dicen, bueno, el producto no puede ser tan malo porque yo lo consumo, ¿verdad? O sea, que no me digan que es tan dañino. Y sí, pues a todas luces se sabe que Petro es un consumidor de varias sustancias, digamos, ilegales. Y por otro lado, pues ven la cantidad de dinero que eso les lleva a sus políticas, a sus gobiernos, pero que además de no se los lleva los impuestos, digamos, que reciben de los empresarios legítimos, pues todavía tienen que rendir algo de cuentas, algo tienen que hacer porque es un dinero que entra a las arcas por lo menos del Estado. El dinero del narcotráfico no. El dinero del narcotráfico financia a sus partidos, a sus políticos, a sus anchas, y además de los ayudan a resolver problemas sociales en los diferentes municipios, aldeas, pueblos en los que operan, porque entonces son los narcos los que hacen las escuelas, los campos de fútbol, los programas sociales, digamos, que ellos creen que debería de hacer el Estado. Entonces yo sí veo una preocupación muy grande, y lo estoy viendo aquí en Guatemala hoy en día, de cómo los socialistas, y Petro, Iván Velásquez y Andrés Manuel López Obrador en México son el ejemplo más contundente que tenemos, porque ahí no podemos decir lo que van a hacer, ahí ya podemos decir lo que han hecho, ya hay pruebas, podemos ver los resultados en México y los resultados en Colombia. Es gente que hace alianzas con el narcotráfico de la manera, así como Trump ha hecho alianzas con empresarios, ellos hacen alianzas con narcotráficos sin ningún tipo de problema. Y eso es muy problemático. Hoy tenemos la suerte, y ahí sí la oportunidad, porque obviamente ahí sí hay que verlo a futuro, de que INL y el gobierno de Estados Unidos pues ya no está manejado por personajes como este Todd Robinson,
y yo creo que es INL el que tiene hoy la gran oportunidad, la gran capacidad de darle cierta batalla a esto, de cambiar un poco el rumbo de esto. En Guatemala, por ejemplo, tenemos un buen ejército todavía que le da la batalla, en Guatemala tenemos un ejército y un ministerio público que aún cuando el gobierno ejecutivo, digamos, no considera al narco como un enemigo, tanto el Ministerio de la Defensa como el Ministerio Público hoy en Guatemala podemos decir que aún lo hacen y le están dando la batalla. Y ahí es donde INL sí puede hacer alianzas puntuales con funcionarios públicos que realmente estén comprometidos con la batalla del narcotráfico y apoyarlos. Como te digo, en Guatemala te puedo hablar del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa que han hecho una batalla frontal y el Ministerio Público lleva 6 años y tiene los mejores resultados de extradiciones de la historia. Nunca se habían extraditado tantos narcotraficantes como se han extraditado en los últimos 6 años de este Ministerio Público. Y el Ministerio de la Defensa, pues actualmente ellos solo llevan 1 año, pero están dando la batalla. Pero aún así, con el problema de que los diputados del partido de gobierno haciendo alianzas y dándole miles de millones de quetzales, que son cientos de millones de dólares, alrededor de miles de millones de dólares, son 1.500 millones de dólares, que para Guatemala es muchísimo dinero, dándoselos a estructuras que todos sabemos en Guatemala que están entrelazadas con el narcotráfico. Entonces, preocupante. Muy preocupante. Bernardo Arévalo, en la narrativa que ha enviado a través de medios de propaganda, podríamos decir, desde la asunción al poder con todos los problemas que tuvo en el año 2024, se está vendiendo como que él incrementó el número de incautaciones a 18,000 kilos de cocaína, las cifras más altas del país. Él ha presentado también un reporte que dice que si comparan su gobierno con el anterior o con todo lo demás, sin duda alguna él va a ser reconocido como un gran luchador. Ha planteado también que se realizaron una serie de nombramientos de fuerzas especiales para el narcotráfico en la frontera con Honduras y El Salvador. También dijo que había dotado mejor a los centros de fuerzas que buscan luchar contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero en la línea general, ¿cómo ves tú el gobierno de Arévalo y esa relación con los carteles de la droga? Mira, yo te voy a ser absolutamente honesto con esta respuesta. Yo creo que Arévalo, y es como el Vox Populi, no es un mal tipo. Si lo tuviéramos que enfocar, digamos, enmarcar ideológicamente, él es socialdemócrata, y yo sí creo que él en lo particular no es una persona que quisiera tener estas alianzas. Pero su Congreso, sus diputados sí lo hicieron en el Congreso, en el presupuesto. Entonces, yo puedo decir una cosa, pero al final de cuentas lo que hago es lo que vale, ¿verdad? Sí es cierto, como te digo, y eso es gracias al Ministerio de la Defensa y al Ministerio Público, que ha habido muchísima incautación de droga y captura de narcotraficantes, como te digo, de extraditables. Ahí el Ministerio Público ha hecho un trabajo extraordinario. La doctora Consuelo Porras, a quien Arévalo le ha declarado la guerra, ha hecho un trabajo extraordinario. Y el Ministerio de la Defensa también, lo tengo que reconocer. Pero todo esto, preguntémoselo, ¿cómo se explica la alianza que hizo con muchísimos diputados para que aprobaran las leyes que él quería que aprobaran y que su partido quería que se aprobaran, y a cambio les dio alrededor de 1.500 millones de dólares haciendo alianzas con toda una estructura aquí se llaman los CODEDES, los Consejos Departamentales de Desarrollo, que él mismo dijo en campaña que eran la estructura más corrupta del país, que alrededor del 40% del presupuesto se perdía en esa estructura porque están vinculados corruptos con narcotraficantes. Y él les dio 10 veces más dinero que lo que les dio el gobierno anterior, que salió como un gobierno sumamente corrupto. ¿Cómo explicas eso? Entonces,
lamentablemente él puede decir una cosa, pero si no actúa de una manera congruente, pues uno va perdiendo esa fe, esa esperanza de que de verdad el hombre se va a mantener en las líneas republicanas institucionales, aunque fuera socialdemócrata. Y como te repito, él todavía, ahora hay su ministro de Finanzas es parte del Grupo de Puebla. Y todos sabemos que el Grupo de Puebla está apoyando a Maduro. O sea, para el Grupo de Puebla los narcotraficantes son financistas, literalmente, financistas de su proyecto regional. Entonces, y los diputados, pues que no digamos, ¿no? Entonces, no hay como una contradicción. Yo quiero creer que hay una contradicción también internamente para él y que él está en esa batalla interna de hacer las cosas bien o aliarse con estos delincuentes, pero lo está haciendo, se está aliando con los delincuentes. Y a mí eso me preocupa muchísimo, porque en Guatemala, incluso cuando somos un país de tránsito de narcotráfico muy importante o muy grande, hemos logrado mantener una paz social. Se ha logrado que el narcotráfico se mantenga de alguna manera contenido. Y otra cosa importantísima, Maybor, que hay que ver con la izquierda, que pasa, entiendo también, en la gran mayoría de países de América Latina, y no digamos de la región del Gran Caribe, donde el narcotráfico es parte de, es que aquí hay muchas ONGs financiadas, muchas estaban financiadas por USAID, hoy gracias a Dios eso está cambiando, pero hay muchísimo financiamiento también de la Comunidad Europea y de tanto países de Europa como de organizaciones de todo tipo de Europa, y hay fundaciones privadas de Estados Unidos como la Seattle Foundation, la Ford Foundation, el Rockefeller Fund, que le dan dinero. Mira este triángulo vicioso. Ellos le dan dinero a ONGs que promueven la invasión de fincas. En Guatemala firmamos la paz en 1996 y en teoría la guerrilla marxista desapareció o entregó las armas y se reinsertó a la sociedad. Pues eso lamentablemente no pasó como debería de pasar. Pasó tal vez en un porcentaje pequeño, pero todas las cabecillas, los intelectuales, lo único que hicieron fue reinventarse. Algunos se metieron al sistema de justicia y al gobierno, como lo hicieron en Colombia, solo que en Colombia lo hicieron de manera expedita, y otros se volvieron lo que aquí les llamamos ONGeros. Hicieron ONGs y empezaron a pedir estos financiamientos, y entonces empezaron a invadir fincas con la famosa excusa de la propiedad ancestral, que en 1750, que antes de que vinieran los españoles, en 1320, en fin, cualquier argumento que se les pueda imaginar. Pero al final del día lo que sucede es, estas personas, estos financiamientos internacionales le dan dinero a estas ONGs lideradas por exguerrilleros, la gran mayoría de ellos, promueven invasiones, invaden las fincas, agarran una pista de aterrizaje, que en la mayoría de fincas en Guatemala hay pistas de aterrizaje por diferentes situaciones, o hacen una pista rápida porque son pistas para que aterricen los aviones del narcotráfico, no que despeguen, solo aterrizan, dejan los aviones ahí, son desechables los aviones, y los mismos invasores protegen a los narcotraficantes para que cuando ellos aterrizan y están distribuyendo la droga, el ejército no puede entrar y después se van y dejan la finca invadida. Y los narcotraficantes les pagan alrededor de $200,000 por aterrizaje al grupo de invasores que protege, digamos, este proceso. Pero te estoy hablando, puede pasar 5 veces al día, ¿verdad? En las noches, entonces, pero esto es iniciado por financiamiento de organizaciones como la Rockefeller Fund, como la Ford Foundation, como lo fue USAID antes de Elon Musk y de Marco Rubio, como lo es la Comunidad Europea, como lo son el gobierno de Suecia, el gobierno de Noruega, financistas que Oxfam es uno de los grandes financistas de estas organizaciones invasoras. Y obviamente tú ves el título del aporte y no dicen eso, no dicen fortalecimiento de la democracia, apoyo a la democracia indígena, cualquier título romántico elegante. Entonces ahí es donde ves a la izquierda cómo desde el gobierno
hasta los financistas, hasta los ideólogos como George Soros, obviamente, se me olvidó mencionarlo, disculpen, era Open Society, uno de los grandes financistas de esto, hoy Alex Soros, generan este narcotráfico, generan las condiciones. Y lo que pasa es que cualquiera en nuestros países dice, no, hombre, ese es problema de los gringos porque ellos son a los que les llega el problema. Pregúntenle a los mexicanos eso. Hoy tienes tú mexicanos volando a Estados Unidos o a Mérida, que es la única ciudad de México todavía blindada de esa violencia, gracias a que los yucatecos son muy duros y son muy tesos. Pero tienes muchísima gente de México que ya no puede vivir en paz en Ciudad de México o en Guadalajara. No digamos en San Pedro Sula, en Honduras, o en Colombia, pues que sabemos que se ha incrementado, que ha regresado la violencia en Colombia a los niveles antes de Álvaro Uribe. Fíjate que entonces, te quería tocar el muy tema, peligroso. Sí, muy peligroso. Te quería tocar el tema de México porque creo que es muy importante. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aquí mismo en la ciudad de Nueva York, se discutió mucho el tema porque, y particularmente nosotros que estábamos en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, lo escuchamos con nuestros propios oídos. Una acusación o señalamiento sobre, por ejemplo, financiamiento de campañas electorales, en relación a los aportes que habría dado el cartel de Sinaloa. Uno de los testigos del Chapo dijo 2 millones, 4 millones de dólares para la campaña de AMLO en el 2006. Luego varios testigos también dijeron que estaban satisfechos con los resultados, es decir, cómo los habían tratado durante el gobierno en aquella época. También se mencionaron a unos personajes sumamente importantes en Colombia, como en México, perdón, como por ejemplo Mauricio Soto Caballero, había muchos. Ovidio Guzmán fue liberado durante el sexenio, eso fue en el año 2019. Ya ese es el hijo del Chapo, ¿no? El Chapito. Es el hijo del Chapo. Y acuérdate la política de abrazos no balazos de AMLO, que conllevó a todo lo que era prácticamente, se observaba como una asociación estratégica entre el crimen organizado y el gobierno federal. Exactamente, y bueno, mira el tráfico de fentanilo que le generó eso a Estados Unidos y que obviamente China estará feliz porque todo lo que sea caos para Estados Unidos, pues China lo celebra o lo promueve. Yo sigo creyendo que el COVID lo promovió China para que Trump no fuera reelecto, que yo creo que gracias a eso, para la humanidad es mejor que no haya sido reelecto en el 2021 y que haya sido reelecto ahorita, pero China definitivamente se alió con México para generarle caos a Estados Unidos. Fentanilo, en fin, narcotráfico. Entonces, aquí hay algo bien importante y es que lo mismo que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, ¿no? La gente le dice a Trump que es un bully, que cómo trata así a Zelensky. Europa le dio mucho más dinero a Rusia comprándole su petróleo que lo que le dio a Ucrania para apoyo a la guerra. Mucho más dinero. O sea, Europa es hoy la región más hipócrita del mundo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, dicen que son pro Ucrania, pero le compran todo el petróleo a Rusia y le dan todo el dinero del mundo a Rusia y siguen operando. Y Trump se los dijo en su primer término, que no hicieran el gasoducto a Alemania porque se iban a volver codependientes de Rusia, y dicho y hecho. De ahí tienes México, lo que tú dices, el Chapito Guzmán fue liberado por AMLO, por instrucciones de AMLO, o sea, digámoslo como es. Te recordarás de la foto en donde está abrazando AMLO a la mamá del Chapo Guzmán. O sea, tú no abrazas a la mamá de un narcotraficante. El Chapo Guzmán no es un narcotraficante de hace 6 meses o de 6 años para acá. El Chapo Guzmán es un narcotraficante de los 80s. O sea, obviamente López Obrador sabía a quién estaba abrazando. ¿Qué es esa amistad? Entonces, y yo estuve en varios foros que hablaban, México ya no es nuestro amigo, decían estas organizaciones de Estados Unidos republicanas, y no dejan de tener razón. Si tú tienes de vecino un país que te está facilitando toda la entrada del fentanilo, porque el fentanilo sí es peor que September 11, pues, o sea, eso sí mató más gente, entiendo yo, que lo que ha matado cualquier cosa. Entonces, el ingreso de fentanilo, pero además tienes un gobierno
que los está dejando operar, que ni siquiera está fingiendo darles la batalla, pues obviamente es un gobierno que no es tu amigo. Y de ahí hacen todas las estructuras, tanto de políticas como ahora judiciales, para quedarse en el poder, como lo hicieron con Claudia Sheinbaum, y ahora con la estructura judicial, que bueno, si terminan de cuajar eso, Morena se vuelve el dictador tipo el PRI, serán los nuevos 75 años de la dictadura de Morena. Pues tiene razón Estados Unidos y tiene razón Trump de no tratarlos como amigos. Tiene toda la razón. O sea, hablan de que está violando el CAFTA. A ver, es que en todo contrato hay cláusulas de salida. Yo puedo ser, en un matrimonio hay cláusulas de salida si tu pareja te traiciona. Y aquí México ha traicionado a Estados Unidos, el gobierno de México. No estoy diciendo los mexicanos, el gobierno de México. Y por eso yo critico esta foto que salieron todos los empresarios mexicanos, que yo admiro a muchísimos de ellos, porque son muy buenos empresarios, cerrando filas con la presidente. Para mí eso fue un error. Los empresarios mexicanos tienen que cerrar filas como empresarios, totalmente válido. Pero tienen que exigirle a su presidenta a cambiar esa política de apoyo, porque no es ni siquiera de dejar al narco trabajar, no, es de apoyar al narco, de protegerlos, de que capturan al Chapito y lo liberan, de que critican que hayan capturado al famoso Mayo. O sea, no puede ser. Te quería tocar ese tema del Mayo Zambada porque ellos han hecho una solicitud a la presidente Claudia Sheinbaum y ella a su vez, si bien ha tratado de evadir desde el punto de vista narrativo en todas sus conferencias el tema, ha enfatizado que más allá de los delitos que cometió el Mayo Zambada, que fueron muchos, es un asunto de carácter de derecho ciudadano, porque el Mayo Zambada dice que fue arrestado de manera ilegal y no se procedió. Y otro tema que llama mucho la atención de Sheinbaum es que en el fondo, una vez que se produjo aquella publicación de la carta del Mayo Zambada, ella y muchos otros temblaron, porque una parte de la gente que nombró el Mayo Zambada, para los que no sepan, es el fundador junto a Joaquín El Chapo Guzmán del cartel de Sinaloa. Pues ellos dicen, pagamos sobornos, ponemos gobiernos, estábamos reunidos con gente que está activamente en el gobierno. Y eso no es un asunto ajeno, ha venido ocurriendo y se ha venido denunciando en México por mucho tiempo. Y quiero también, Rodrigo, que nos vayamos a Honduras, porque en Honduras el asunto es mucho más escabroso tal vez. Estaba Fernández y luego pasa el Partido Libre con Zelaya en el poder y prácticamente el hermano de Zelaya sale en frente de un video haciendo negocios. Y esta mujer, la señora Xiomara, decide empezar a pelear para tumbar el acuerdo de extradición. Y ahora pues lo que se observa en Honduras es realmente espeluznante porque anteriormente Honduras era un aliado estratégico para la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos. Mira, sí, a ver, recordemos que Manuel Zelaya en su presidencia, que es del 2006, 7, 8, 9, por ahí, no me recuerdo los años exactos, pero sí me recuerdo que coincidía con Chávez absolutamente. Hasta el 9. Hasta el 9 que lo derrocan, que lo sacan porque iba a robarse las elecciones y porque tenía la idea de perpetuarse, ¿no? Una quinta boleta. Yo no conozco perfectamente bien el sistema hondureño para poderlo explicar, pero él ya tenía, desde ese momento, ya era acusado y tenía acusaciones importantes de las alianzas que tenía con Venezuela, el tráfico de dinero y de drogas que tenía con Venezuela. En ese momento Venezuela todavía tenía muchísimo dinero, era cuando tenía todo aquel programa de Petrocaribe, y que entonces entre Petrocaribe financiaban partidos políticos lavaban dinero y metían drogas, ¿no? O sea, era todo un consorcio ese. Y Zelaya era el socio, digamos, de Centroamérica de este personaje, y los salvadoreños también tenían en el FMLN a una persona, no me recuerdo el nombre, pero también hoy un empresario muy grande de El Salvador.
José Luis José Luis Merino. Ramiro. José Luis Merino. Esas eran las dos personas. En Guatemala no habían logrado entrar, trataron de entrar con Sandra Torres, pero no lograron entrar en esa época. Y entonces vienen y eso, a ver, no te voy a decir que haya terminado, porque no terminó, pero digamos que hay un cambio de aires cuando entra Porfirio Lobo y después Hernández. Pero el regreso de Xiomara, desde mi punto de vista y lo que hemos visto acá, es que regresa, digamos. Es más, lo que dice todo el mundo, y te lo dicen los hondureños, el que manda es Zelaya, no es la presidenta, es Zelaya, ¿verdad? Sí es cierto que en el gobierno de Hernández se logra la base militar de Estados Unidos, hoy el aeropuerto internacional también, y como que hay más, digamos, interés de darle la batalla al narcotráfico. Xiomara prácticamente le dice a Estados Unidos hace un par de meses: yo no voy a extraditar a nadie. O sea, el convenio de extradición se acabó, y prácticamente, o sea, solo faltó que dijera: los narcos son mis amigos. No lo dijo. Ahorita entiendo que se retractó. Me imagino que Estados Unidos le habrá puesto presiones muy importantes. Acuérdate que Honduras es un país muy pequeño que depende muchísimo del comercio, y no solo del comercio, de las remesas. Si no estoy equivocado, Honduras recibe alrededor de $9,000 millones de remesas al año, y eso es alrededor del 40%, 30% de su Producto Interno Bruto. No se mide en tu Producto Interno Bruto, pero es parte de la economía. O sea, si Estados Unidos toma una decisión radical con el tema de las remesas de las remesas para Honduras, pone a Honduras en una situación muy crítica, y al gobierno seguramente lo tumba. A Guatemala también lo haría, pero no al mismo nivel que Honduras. Honduras está en un porcentaje muchísimo más dependiente. Y además tiene la base militar, que todos sabemos que geopolíticamente tener una base militar de Estados Unidos en tu país pues es algo positivo, generalmente, ¿verdad? Y además recordemos que Xiomara lo primero que hace al entrar al poder es desconocer a Taiwán y reconocer a China comunista. Y lo que te dicen las gentes del medio es que ella es la embajadora de China para Centroamérica. Ella es como que la persona a quien China nombró para tratar de convertir a Guatemala, para tener relaciones con El Salvador, me imagino que con Nicaragua, en fin. O sea, ella es como la promotora de los intereses chinos en Centroamérica. Y aquí, pues, nosotros sabemos que Arévalo se sentó con ella el año pasado en una reunión privada. ¿Qué pudo haber hablado? Pues estamos seguros que el tema de China fue parte de la conversación. Entonces, muy preocupante. Ahora, la fortuna es que tienen elecciones este noviembre, si no estoy equivocado, son en noviembre, octubre o noviembre, y Honduras todavía tiene pilares democráticos importantes. Todavía, digamos, en Honduras hay elecciones democráticas, y todavía, como decimos acá, los hondureños todavía pueden despedir a sus gobernantes. Que es para lo que sirven las elecciones democráticas, es para poder despedir a tus gobernantes. Si lo vemos en Nicaragua, si lo vemos en Venezuela, hoy son países que no pueden despedir a sus gobernantes, son pueblos que no pueden despedirlos. Por eso es que nosotros creemos que es muy importante proteger ese sistema. Lo vimos en Argentina. Argentina tiene hoy signos vitales y tiene esperanza, aunque fue gobernada 20 años por los peores delincuentes, porque nunca perdieron esa capacidad democrática de despedir a sus gobernantes. Entonces, yo creo que Honduras hoy tiene esa gran oportunidad. El llamado que yo le hago, sobre todo a la élite empresarial hondureña, es a que vea el riesgo que tienen, a que se unan y que apoyen y que ayuden o los candidatos que puedan salirse de esa línea de la que venían el matrimonio Zelaya, y pues venirse, digamos, al lado correcto de la historia, ¿no? Y el lado correcto de la historia lo vamos a conocer porque hay mucha gente que está despertando, Rodrigo, y está despertando en función de los movimientos y de los grandes cambios que se están dando en Estados Unidos y en muchos otros países. En el mundo. En el mundo. Y creo que esto
punto positivo y por el que tenemos que estar optimistas, pero también con muchas ganas de seguir luchando, porque las fuerzas que están en contra del despertar son muchas. Se nos acabó el tiempo, pero quiero invitarte nuevamente, Rodrigo, porque nos quedan muchos puntos que tocar. No penetramos profundamente el tema de México, el tema de Claudia Sheinbaum y de lo que está ocurriendo, porque ahora, a raíz del nombramiento y la designación de los carteles, son más de 6 en México, como organizaciones terroristas, pues hay algunas otras acciones que se pueden acometer, aunque Claudia Sheinbaum ha dicho que no está muy clara en relación a eso, y creo que se está buscando tiempo para lograr que se apoye todo lo que son las reformas en materia judicial y en materia constitucional. Los cambios de constitución siempre ayudan al gobernante que los está proponiendo y no necesariamente al pueblo. Así que te invito nuevamente para que pases por acá por Sin Filtro y Sin Censura. Será un gusto, Maybor, cuando quieras. Y gracias por tu tiempo hoy y muchas gracias a tu audiencia que nos acompañó el día de hoy. Un placer y un abrazo gigante, ya ustedes lo escucharon. Rodrigo Arena, muchos van a pedirme el contacto, así que lo vamos a dejar aquí en la descripción de este video. Ustedes lo pueden conseguir allí para que se puedan comunicar con él y con su publicación, que también vamos a dejar para ustedes en este video. Quiero agradecerle a todos nuestros maravillosos moderadores por haber estado con nosotros en esta emisión. Igualmente quiero invitarlos para que vayan a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Si ustedes todavía no pertenecen a nuestra comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, por favor pasen por allá y formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Igualmente, si todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo, no nos esperen más y activen esa campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. E igualmente, si no nos siguen en nuestras redes sociales, háganlo. Instagram, Twitter y todas las que están en la descripción de este video. Ahora nos vamos pidiéndoles que se mantengan libres, que se mantengan optimistas, que se mantenga bajo el control de sus propias acciones y que sean estoicos. Nos vemos en la próxima. El mensaje de la RAC viene adelante porque juntos vamos a salvar vidas, las vidas de todos estos maravillosos animalitos. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.